En esta unidad, en la cuarta del seguro de vida riesgo, lo que vamos a analizar como principales características son las principales modalidades de contratación de seguro, tanto desde una forma colectiva como desde una forma individual, incluyendo también los seguros mixtos, que combinan las dos coberturas principales de muerte y supervivencia, y por último una breve reseña a los seguros de ahorro y a la fiscalidad, que tienen unas ventajas en relación a otros instrumentos de ahorro. En primer lugar, los seguros colectivos son aquellos que se contratan a favor de un número de personas que están unidos por algún vínculo en común. Por lo general, se contratan por las empresas para sus trabajadores, en las asociaciones pues para los miembros que pertenecen a esa agrupación o entidades financieras para sus clientes. Son los seguros colectivos de más frecuente contratación, principalmente donde se contratan con mayor asiduidad es en las empresas, y esto permite que al contratar a un grupo de personas unidos por un vínculo en común se homogeneice el riesgo y sea más fácil la contratación y más sencilla en cuanto a los procesos de gestión que si se contratase individualmente. Por tanto, al contratar a un grupo de personas con un vínculo en común y reducir el precio, se permite incluso que las normas de contratación sean más flexibles y que a lo mejor ciertos aspectos que serían rechazados en una contratación individual, al contratar a un grupo importante de asegurados, permita el aceptar ciertos riesgos que de una forma individual serían rechazados. Por tanto, tiene unas ventajas importantes la contratación colectiva, y esto permite además reducir el precio del seguro, lo cual es mucho más ventajoso que si tuviésemos un número determinado de contratos individuales para atender a la misma cobertura o a la misma protección. De las coberturas más importantes, la principal no cabe duda que es el fallecimiento por cualquier causa, tanto derivado de una enfermedad como de un accidente, y se complementa con otras coberturas complementarias que principalmente son, en similitud al seguro individual, la invalidez absoluta y permanente, esto es que incapacita a la persona para el ejercicio de cualquier actividad, no solo la habitual sino cualquier otra, y que no pueda redesarrollar ninguna actividad laboral a consecuencia de esa circunstancia de invalidez que se le ha originado. Además está el fallecimiento accidental y la gran invalidez, esto es que la persona necesite para determinadas funciones particulares y personales la ayuda de alguna persona, de una tercera persona, para poder desarrollarlas. Y hay una cobertura importante que no se suele contratar de forma individual y sí de forma colectiva y sobre todo en empresas, que es la invalidez total o profesional, es decir, aquella que incapacita o invalida a la persona para sus actividades cotidianas y habituales derivadas de su profesión, y sin embargo, aun no pudiendo desarrollar esta actividad, sí podría ejercer otra actividad diferente. Por tanto, tiene un coste superior y, de alguna manera, ese contrato se puede incluir en los seguros colectivos, que no es frecuente contratarlo de forma individual. Además, los seguros colectivos tienen una ventaja, y es que suelen tener una reducción en el precio del seguro en función de la siniestralidad que se haya producido en el ejercicio. Esto es, que si un porcentaje determinado un porcentaje de la prima, en lo normal el 70 o el 75% de la prima neta cobrada en la empresa o en la colectividad, la siniestralidad no supera este valor, se devuelve a la empresa tomadora un porcentaje del beneficio que se haya obtenido, de esa diferencia o de ese porcentaje de la prima que se había pagado. De tal manera que si el colectivo no alcanza, por ejemplo, los 50 asegurados, pues no se devuelve nada, no habría participación, beneficios o reajuste por baja siniestralidad, y a partir de ese número de asegurados y en función del número total de personas incluidas en el seguro, será mayor el porcentaje que se obtenga, desde un 10 o un 15% para colectivos a lo mejor hasta 100 personas, hasta pues el 70, 80 o 90% a partir de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 asegurados incluidos en la póliza. Esto puede depender del tipo de contrato, del tipo de aseguradora y, por tanto, del tipo de colectivo que estemos considerando en todo momento. Además, en los seguros individuales, las modalidades de más frecuente contratación pues son principalmente el TAR. El TAR es el temporal anual renovable, que se renueva anualmente, y el precio del seguro se determina en función de la edad de que la persona va alcanzando en cada momento. La ventaja que tiene el plazo fijo, que sería la segunda modalidad, es que durante un periodo de tiempo determinado, 10, 15, 20 años, tenemos la certidumbre de que el seguro se va a renovar durante todo ese tiempo, la prima es nivelada y se cobra una prima que los primeros años es superior en relación al TAR, pero los últimos años es sensiblemente inferior a lo que se pagará con el TAR.
Es una prima, por tanto, nivelada, que si el capital es constante, la prima también, y por tanto no se paga ni más ni menos que en el TAR, simplemente que los primeros años se paga un poco más y los últimos años se paga menos. Es una modalidad que permite garantizar que durante todo ese tiempo se va a estar asegurado, porque está garantizada la cobertura, y en el TAR podría en cualquier momento la aseguradora podría, aunque no es frecuente que lo haga, exigir algún requisito de reconocimiento médico para valorar el estado del asegurado en algún momento y por tanto podría no renovarse y por tanto en el plazo fijo quedaría garantizado. En el TAR, dependiendo del tipo de contrato y dependiendo de la aseguradora, podría exigirse algún requisito y no renovarse en un momento en que deseáramos continuar con la protección. El vida entera tiene una duración mucho más superior en cuanto a la protección, porque es toda la vida de la persona hasta que se produzca el fallecimiento. Las primas pueden ser vitalicias, desde la edad de entrada hasta que se produzca el fallecimiento, o concentrado en un periodo de tiempo determinado, que serían primas temporales. Esto supone, lógicamente, un precio superior porque concentramos el pago en un periodo de tiempo reducido. Y por último, existen las modalidades decrecientes o de amortización, que están vinculadas a la cobertura de los préstamos hipotecarios o personales, donde lo que nos preocupa es amortizar la deuda por el saldo de ese préstamo y por tanto el capital va decreciendo en función al saldo que vamos teniendo en cada momento disponible. Por tanto, el precio del seguro bien puede ser decreciente en función del capital vivo en cada momento, o prima nivelada que ya tenga en cuenta ese decrecimiento y se cobre una prima, o bien prima única, o bien una prima constante a lo largo del periodo de duración del seguro y del préstamo. Por último, observar que en estas modalidades el precio, que ya lo hemos ido comentando, varía en función de la modalidad, en tanto en cuanto en el TAR es en función a la edad, en el plazo fijo es en duración al plazo y en el vida entera es hasta el término de la esperanza de vida, de lo que sería pues la última edad que consideramos en la tabla que como máximo vamos a alcanzar o puede alcanzar en término promedio, y en el decreciente de amortización el seguro se va ajustando a la cobertura y en función de la edad el precio o bien es reduciéndose en función al capital que se mantenga vivo o bien prima nivelada en función del promedio que se haya tenido en cuenta. Las coberturas principales de los seguros individuales son, como es de costumbre, la principal, el fallecimiento por cualquier causa, los complementarios de accidente y de accidente de circulación, que duplican y triplican el capital asegurado, y la invalidez, que es la absoluta y permanente, la que generalmente se incluye en estos contratos individuales. Por último, indicar también que es una cobertura cada vez más de frecuente contratación el anticipo, si se produce para el asegurado alguna enfermedad grave de las que estén previstas en el contrato, que implica que la persona, si produce un infarto, un cáncer, una insuficiencia renal o algunas de las enfermedades más graves que puedan estar contempladas en el contrato, se anticipe o bien el 100% del capital asegurado o el 50%. Si es el 50%, lógicamente se continúa asegurado para el resto de coberturas por el 50% restante, y si se anticipa el 100%, se deja de tener cobertura en el seguro. Los seguros mixtos son aquellos que combinan tanto el riesgo como el ahorro, y si se produce el fallecimiento se paga a los beneficiarios el capital asegurado, y si se produce la supervivencia que se alcanza hasta el vencimiento, lo que se paga es al propio asegurado el capital que esté estipulado. Puede haber diferentes combinaciones de capitales, tanto de muerte como de supervivencia, combinaciones en cuanto pues 30.000 euros de fallecimiento y 10.000 de supervivencia. Puede haber diferentes combinaciones, pero en definitiva lo que se están contemplando es las dos situaciones, tanto el fallecimiento durante un periodo determinado de cobertura, como que si no se produce el mismo y se consigue la supervivencia, al vencimiento del contrato el propio asegurado cobra ese capital que esté contratado. Durante el periodo de vigencia del seguro, lo que existe son unos derechos de reducción, y esto es que si el asegurado por cualquier circunstancia no quiere o no puede seguir pagando, continúa protegido, pero en una proporción a lo que haya pagado de lo que debería. Por tanto, no se pierde nada, simplemente se reduce el capital a la proporción que haya pagado hasta ese momento el asegurado, y también se tiene el derecho de rescate, y esto es que toda la reserva matemática que exista en ese momento por el ahorro generado, la parte de prima de riesgo que se consume por la cobertura del riesgo de fallecimiento, pero la parte de prima destinada de ahorro se devuelve al asegurado si en ese momento decide rescatar el contrato.
También existen ocasiones el anticipo, una cantidad a cuenta que si se devuelve se restituye el capital al vencimiento, y si no se devolviese se pagará un interés y al vencimiento se pagará el capital garantizado menos la parte anticipada de forma previa a la finalización. También existe la pignoración, y esto es que si el asegurado pide algún préstamo y tiene alguna garantía, podría pignorar el contrato de seguro como garantía del cumplimiento de otra obligación, de tal manera que los derechos del seguro quedarían vinculados a ese compromiso que haya adquirido. La tributación de los seguros mixtos en la parte de ahorro, en la parte de supervivencia, es que tributa como rendimiento del capital mobiliario y por tanto no como del trabajo, lo cual simplifica y reduce la tributación de este componente de ahorro. Y además lo hace por el rendimiento generado, lo cual supone reducir el capital que se obtiene de las primas que se hayan destinado a la constitución de ese ahorro. Y por tanto se reduce la tributación a la parte simplemente de rendimiento generado y además tributando como rendimiento de capital mobiliario. La tributación es sensiblemente inferior a como ocurre en los planes de pensiones o los seguros PPA, que tributan por rendimiento del trabajo. Los seguros de ahorro son las modalidades más frecuentes, la de ahorro tradicional, como los seguros mixtos también, en donde se produce la supervivencia y tributan, como hemos visto, por la situación que acabamos de comentar. Luego están los seguros PIAS. Los seguros PIAS veremos ahora la fiscalidad, pero tienen un límite de aportación máxima de 8.000 euros al año y de 240.000 euros al año, 240.000, perdón, en el conjunto de todos los años que se mantenga vivo el contrato. 8.000 cada año y 240.000 durante todo el periodo de cobertura de todos los años en que se haya materializado el contrato. Y luego están los seguros PPAs, que existe un límite legal por edad de hasta los 49 años 10.000 euros y desde los 50 años en adelante 12.500 euros. Fiscalmente puede deducir o esa cantidad o el límite inferior en función a un porcentaje sobre el rendimiento del trabajo. Hasta los 49 años el 30% y desde los 50 años el 50%. La menor de estas dos cantidades es la que puede deducir fiscalmente. En conjunto se podrá pagar lo máximo de 10.000 o de 12.500, pero si el porcentaje sobre los rendimientos netos es inferior, solo se podrá deducir fiscalmente esa cantidad. Al vencimiento, la tributación del ahorro tradicional es, como habíamos comentado, por rendimiento de capital mobiliario y, sin embargo, en los seguros PIAS hay una ventaja superior, y es que manteniendo el criterio de límite de aportaciones que hemos visto y además que la duración sea como mínimo de 10 años y además que se transforme el capital en renta vitalicia, se consigue la exención total de tributación al vencimiento, lo cual le confiere a este producto de seguro PIAS una gran ventaja fiscal al no tributar nada cumpliendo estos requisitos. El seguro PPA, que es otra modalidad de seguro que garantiza también un capital al vencimiento, tiene la similitud de fiscalidad en cuanto a aportaciones, la que hemos visto, y deducción, la que hemos comentado, pero la tributación al vencimiento es como rendimiento del trabajo sin ninguna reducción por el 100%, tanto en forma de capital o renta. Por lo tanto, tiene ventajas de deducción en el periodo de pago de primas que no tiene el seguro, ni el seguro PIAS, pero tiene esa mayor tributación al vencimiento. Queríamos hacer esta reseña de las modalidades de ahorro de seguro de vida también y una pequeña reseña en su fiscalidad, que las veremos con más profundidad estas modalidades en otras unidades posteriores a lo largo del año, pero principalmente no cabe duda que lo importante es ajustar bien, porque podamos encontrarnos en los seguros y en la protección del seguro de vida riesgo en algún seguro colectivo en el que nos podamos incluir, que podamos obtener alguna ventaja en la contratación sobre el seguro individual, y si no, dentro de las modalidades de seguro individuales, analizar aquella que se ajuste mejor a nuestras necesidades de protección, bien de forma anual o bien de forma plazo fijo o incluso vida entera. Por último, también no nos olvidemos de aquellas modalidades mixtas en las cuales, además de tener un capital de fallecimiento de protección, si no se produce el fallecimiento en ese periodo de cobertura que hayamos establecido, podamos recuperar no solo lo que hayamos pagado, sino alguna cantidad adicional en forma de participación en beneficios. Estas modalidades de ahorro las iremos viendo en otras unidades, como os decíamos, pero es lo más importante o característico dentro del seguro de vida y vida riesgo. Gracias por vuestra atención a esta unidad también de vida riesgo, y estamos con vosotros las siguientes semanas en otras unidades de seguro que sean de vuestro interés. Muchas gracias y hasta ahora.